per on començar aquest cicle de sessions monogràfiques de l'Agenda 2030. Bones tardes a tots i a totes per estar en aquest primer monogràfic, aquesta primera sessió d'aquest cicle. En primer lugar, quería dar las gracias a Koldo porque a nosotros, lo tiene fatal, porque siempre nos dice que sí, por tanto le seguiremos llamando muchas veces, ¿no? Pero muchas gracias porque me consta que llevas un madrugón esta mañana impresionante, ¿no? Por poder estar esta tarde aquí. Este ciclo de sesiones monográficas de la Agenda 2030 yo creo que es muy interesante. La agenda es muy ambiciosa, como todas las agendas que se han ido planteando, con más de unos 17 objetivos, con unas 170 líneas de trabajo o metas. Y a nosotros lo que nos gustaría, ahora tenemos preparadas o programadas las dos primeras sesiones, una sexta, con los retos, ¿no?, de la nueva Agenda 2030. Después presentaré, si es que hace falta presentar a Koldo, y la segunda, que ya es la Día Nava San Miguel, que es una cuestión más que tiene relación con género, dentro de la prioridad de la cooperación española, ¿no? Hemos querido montar estas sesiones de una manera no intensa o intensiva, porque así sea mucho más fácil a nivel de conciliación familiar y laboral poder acudir al ciclo que les puedan interesar a la gente. Incluso si pueden venir a todos, pues fantástico, pero lo hemos hecho de esta manera, de manera aislada, precisamente para no concentrarlo, no hacer que sea más difícil la accesibilidad al mismo. Por tanto, es un ciclo que no tiene por qué ni mucho menos acabar este año, sino que es un ciclo que se puede ir haciendo en el 2016, 2017, y en cualquier caso estamos totalmente abiertos a que las diferentes entidades de las Islas Baleares puedan hacer propuestas de diferentes monográficos, sesiones, etc. Por ejemplo, en este sentido, la universidad está totalmente abierta a través de la Oficina de Cooperación a recibir estas posibles propuestas, ¿no? Decir que en otra vez que ya tuve el privilegio de presentar a Koldo en otro foro, ya dije lo mismo. La universidad no puede ser simplemente una academia en la cual se formen personas para prepararlas para la sociedad productiva, sino que tenemos que formar personas sensatas, y este es nuestro objetivo que me imagino que Koldo, no sé si nos hablará un poco de eso, pero sí que es verdad que es un tema bastante olvidado, ¿no? Yo ya para acabar, no voy a ser, cuando hablamos de agendas, la verdad es que empezamos a hablar de agendas y ¿cuántas agendas ha habido, Koldo? El 2000, que es sin hambre, el no sé qué, es decir, estamos hablando de agendas y yo me pregunto, no ya para qué sirven las agendas, sino que realmente cómo estamos, ¿no?, respecto a las agendas anteriores. Me parece que algunas cosas habrán mejorado, porque faltaría más, pero es verdad que la desigualdad en nuestro mundo me parece que cada vez es mucho mayor, ¿no? Entonces, permítanme que acabe con una cita que además es una cita muy conocida y que se repite muchas veces, pero creo que es muy adecuada la cita de hoy, porque la respuesta a la pregunta de ¿para qué sirven las agendas? Podría ser la misma que Eduardo Galeano habló de la utopía, ¿para qué servía la utopía, ¿no? Es decir, como saben en la cita, Eduardo Galeano, cuando decía ¿qué es la utopía?, decía: la utopía está en el horizonte, camino 2 pasos y ella se aleja 2 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Y entonces, ¿para qué sirve la utopía? Pues sirve para esto, para caminar. Yo creo que las agendas sirven para esto, para ir caminando. Dicho esto, presentar a Koldo, la verdad es que tengo un currículum corto, un currículum largo, yo creo que no hace falta presentarte mucho. Si te parece. Como amigo. Koldo Onceta es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad del País Vasco. Se encuentra ya desde los años 80 vinculado con la cooperación. Participó en el Plan Integral de Cooperación con Centroamérica. Trabajó especialmente en Nicaragua. Fundó en la UPV el Instituto de Goa, el cual dirigió hasta el año 2000. Y muchas otras cosas, ¿vale? Muchísimas otras cosas. Pero sobre todo es un placer
escucharlo, es un placer hablar con él y por supuesto que es un placer tenerlo aquí esta tarde. O sea que muchas gracias, él ha venido para hacer hoy una cosa y ya la gente se aprovecha, mañana tiene otra, por tanto tienes días bastante intensivos. Muchísimas gracias, porque sé que, sobre todo en esta época del año, en Mallorca no tenemos muy buenas combinaciones de aviones. Si fuera en verano tendríamos mejores, pero ahora está más complicado. O sea, muchísimas gracias por acudir aquí. Ya les dejo con ellos. Mil gracias, Toni. Para mí siempre es un placer venir a Palma. Lo sabe Toni, lo sabe Berta, Ruth, toda la gente de la oficina, Cata. Me encuentro muy a gusto en esta ciudad, siempre he estado muy a gusto y siempre he encontrado un espacio de reflexión y de debate muy agradable en el ámbito de la Oficina de Cooperación de la Universidad de las Islas Baleares. Bueno, yo por lo tanto, os agradezco enormemente que me hayáis invitado a venir y es un placer estar aquí. La idea de abrir un ciclo de debates o de conferencias sobre los objetivos de desarrollo sostenible y la nueva Agenda 2030, pues es a su vez un reto, ¿no? Un reto porque supone tratar de poner sobre la mesa todas las piezas que componen un puzzle complejo, que luego supongo que habrá que ir integrando a lo largo de las diferentes sesiones que tengáis, y por lo tanto yo no voy a tratar de responder a todo lo que puede dar de sí el debate sobre los ODS, sino simplemente voy a tratar de dar con un objetivo más modesto, y es responder a una serie de preguntas generales. Luego, si queréis, podemos entrar en más detalles, pero de manera genérica a mí me gustaría poner sobre la mesa 2 o 3 preguntas fundamentales. En primer lugar, ¿qué representan los ODS? ¿Por qué? ¿Por qué los ODS? ¿De dónde salen? ¿A qué responden que se hayan formulado? En segundo lugar, ¿qué diferencias hay entre esta agenda de los ODS y la anterior agenda, la agenda de los ODM, de los Objetivos de Desarrollo del Milenio? ¿Qué novedades aportan los ODS respecto a lo que era la agenda de los ODM? Y también me gustaría reflexionar algo sobre cuáles son los problemas o las limitaciones que puede tener enfrentar una agenda como la que se plantea de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y tratar de discutir con vosotros y con vosotras si hay o no una estrategia coherente o una estrategia viable detrás de la formulación de los ODS. Bien, de entrada, aunque luego volveremos sobre esto, diremos, para que todo el mundo se sitúe, que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que como sabéis fueron aprobados en Naciones Unidas en la cumbre celebrada a principios de septiembre, a mediados de septiembre, veintitantos, finales de septiembre, en New York. Esa aprobación de los ODS en Nueva York a finales de septiembre respondía a un proceso que venía de atrás y que tenía dos patas fundamentales, ¿no? La primera de ellas tiene que ver con el fin del periodo de vigencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. O sea, había toda una línea de reflexión relacionada con lo que había sido el hilo argumental de los ODM, que era la lucha contra la pobreza. La agenda de la lucha contra la pobreza había sido planteada de una manera determinada entre 2000 y 2015. A eso había dado lugar a diferentes debates sobre lo que había dado de sí esa agenda de lucha contra la pobreza, esos ODM, debates sobre el cumplimiento o no cumplimiento de los ODM, debates sobre qué debería hacerse cuando se terminara el periodo de vigencia de los ODM, y para ello se creó dentro de Naciones Unidas una unidad para discutir un equipo de discusión sobre el post-2015, que un equipo que se creó en el año 2012. Y al mismo tiempo se creó luego un poquito después el panel de alto nivel para elaborar ya una propuesta de debate para el post-2015 por parte de las propias Naciones Unidas, pero ya en el mes de julio de 2012. Es decir, que hay una de las dos patas, de las dos
inspiraciones de los ODS es la agenda de lucha contra la pobreza y los ODM, y lo que pasaba por ahí, lo que había ocurrido con los ODM y qué hacer cuando terminara el periodo de vigencia de los ODM. El otro pie fundamental de los ODS es la Agenda de Desarrollo Sostenible. La Agenda de Desarrollo Sostenible, que venía muy vinculada con los trabajos de los últimos años en los debates sobre la lucha contra el cambio climático, ¿no? Está la conferencia de Río +20 de junio de 2012. Fruto de esa conferencia de Río +20 de 2012 aparece la propuesta de elaborar unos objetivos de desarrollo sostenible, que en principio no es una propuesta que aparezca vinculada con los ODM, sino que es una propuesta que surge de la cumbre de Río +20, y a partir de ahí se crea el grupo de trabajo abierto, en el cual participan diferentes tipos de organizaciones del Sistema de Naciones Unidas, de gobiernos y de organizaciones del sector no gubernamental, para discutir sobre esos objetivos de desarrollo sostenible que venían de la agenda de la conferencia de Río +20. En un momento determinado, ambas agendas, la agenda de lucha contra la pobreza y la agenda de lucha por el desarrollo sostenible, se unen en una sola agenda, dando lugar al debate del post-2015, y es la que ya finalmente en los últimos años 13, 14 y 15 va a dar lugar a la amplia consulta en la que participan numerosísimas organizaciones, gobiernos, agencias internacionales, organizaciones no gubernamentales, etcétera, que dará origen a la formulación de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, que se concretan luego en 169 metas asociados a esos 17 objetivos. Este es el contexto, ¿vale? ¿De dónde vienen los ODS? Vienen de aquí, de dos agendas diferentes que en un momento determinado se unen para formar una sola agenda. Entonces, si os parece, para plantear así las cosas, voy a dividir la exposición en dos partes. En la primera voy a explicar la transformación de la agenda de la pobreza en los ODS, ¿vale? Y en la segunda introducimos la otra consideración, ¿vale? Es decir, que la primera parte de la charla vendrá orientada a discutir sobre por qué los ODM se transforman en ODS, o, en cierta forma, qué problemas planteó la agenda de los ODM y el cumplimiento de esa agenda y la estrategia de los ODM, que indujeron a pensar en la necesidad de enfocar de otra manera las cosas. Porque los ODS representan, lo veremos luego con más detalle, representan algo más que añadir nuevos objetivos. Es un cambio de enfoque. Y si hay un cambio de enfoque es porque hay algo de los ODM que requería cambiar el enfoque. No solamente añadir nuevas metas, también cambiar el enfoque. Bien, por lo tanto, la primera parte la vamos a discutir, la vamos a dedicar a en qué medida, cómo enlaza la nueva agenda con el balance de los 15 años anteriores. ¿De acuerdo? Bien. A la hora de hacer balance de los 15 años anteriores, a la hora de hacer balance de los ODM, es necesario también detenernos muy brevemente a explicarnos por qué surgieron los ODM, a qué respondían los ODM, ¿no? Y los ODM de alguna forma respondían a la narrativa sobre la pobreza que se fue abriendo camino a finales del siglo XX. Tened en cuenta que durante los años 80 se habían practicado políticas de ajuste durísimas, la ortodoxia neoliberal había ocupado todo el espacio del debate académico y político, y se habían aplicado recetas de desarrollo consistentes en la liberalización pura y dura de la economía, privatización del sector público, apertura de los mercados, y en definitiva unas políticas que se suponía iban a generar crecimiento económico, y ese crecimiento económico iba a dar lugar posteriormente a una creación de empleo, y a partir de la creación de empleo a una superación de la pobreza, ¿no? La agenda neoliberal fue la que de alguna forma ocupó todo el espacio en los años 80. A partir ya de finales de los 80 y principios de los 90 comienza a hacer aguas la agenda neoliberal. Empiezan a plantearse los primeros estudios que vienen a demostrar los grandes fracasos de las políticas de ajuste. Aparece el estudio de UNICEF sobre ajuste con rostro humano, aparece poco después el informe de la CEPAL sobre transformación productiva con equidad. En definitiva, dentro del sistema de Naciones Unidas empiezan a discutirse
esas políticas neoliberales y a plantearse que estaban creando más problemas de los que estaban supuestamente queriendo solucionar. Y al mismo tiempo, fuera del propio sistema de Naciones Unidas, también y en el núcleo duro en la sala de máquinas de la elaboración de políticas de desarrollo, que es el Banco Mundial, también ahí en el propio Banco Mundial empiezan a cuestionarse algunas de las cosas que se venían haciendo. Y ahí surge el informe del Banco Mundial de 1990 sobre la pobreza, en el cual de alguna forma se empieza a discutir hasta qué punto las políticas seguidas no habían sido excesivamente rígidas y habían dado lugar a problemas sociales de cierta envergadura. Al calor de este cuestionamiento de la agenda neoliberal es cuando se plantea la necesidad de una nueva estrategia de lucha contra la pobreza, y ahí se plantea la cumbre de Copenhague, la cumbre social de Copenhague, que se celebró en 1995 con la Estrategia 2020, y posteriormente también aparece el informe de la OCDE de 1996 enfocando una nueva estrategia para el siglo XXI en la lucha contra la pobreza, ¿no? Es decir, hay toda una recomposición de los espacios dentro del sistema de Naciones Unidas que afecta también al Banco Mundial, hace que el Banco Mundial marque una cierta distancia respecto al Fondo Monetario Internacional cuando habían sido hermanos siameses durante década y media. Se produce la salida de Stiglitz del Banco Mundial, el portazo de Stiglitz, la ruptura, publica a partir de ahí el libro del malestar en la globalización y toda la crítica a las políticas que él mismo, de la mano del FMI, había puesto en marcha en el Banco Mundial, y se abre esa vía de agua en el discurso que hasta entonces había sido un discurso monolítico, de decir la pobreza se solucionará cuando haya crecimiento y el crecimiento se logrará liberalizando los mercados. Ese discurso lineal y monolítico de la agenda neoliberal se empieza a cuestionar en los años 90, y en ese contexto es en el que hay que entender la Declaración del Milenio de Naciones Unidas. La Declaración del Milenio de Naciones Unidas surge en el año 2000 como diagnóstico y enumeración de un conjunto muy amplio de principios de actuación compartidas en materia de lucha contra la pobreza. La mayor parte de ellos ya estaban en el informe, sobre todo de la OCDE, de Shaping, estaba ya ahí la mayoría de las cosas que aparecen en la Declaración del Milenio y en los propios ODMs después, ¿no? A partir de esa Declaración del Milenio se decide que conviene reflejar el contenido de esa declaración en una agenda, en una especie de programa de acción. Ese programa de acción se concreta al final en 8 puntos que van a ser los llamados objetivos del milenio. Y esos 8 puntos irían acompañados de 20 metas específicas asociadas a esos 8 puntos. Algunos de esos 8 puntos tienen 2 metas, otros tienen 3, otros tienen solo una, pero en total son 20 metas que caben dentro de esos 8 objetivos, ¿no? Bien, entonces me interesa bastante darse cuenta de que estamos hablando de 2 cosas distintas. Una cosa es la Declaración del Milenio y otra cosa son los objetivos de desarrollo del milenio, ¿no? La Declaración del Milenio pivotó en torno a 5 grandes retos. Por un lado, los temas de paz y seguridad; por otro lado, los temas de la pobreza y la privación humana; los temas de la equidad y la justicia social; la cuestión de la democracia y los derechos humanos; y los problemas de la sostenibilidad ambiental. Es decir, se dibujó un diagnóstico de los problemas y retos del desarrollo bastante complejo, bastante amplio en esa Declaración del Milenio, pero sin embargo los objetivos de desarrollo del milenio, los 8 objetivos, tuvieron una concreción en 8 cuestiones muy, muy específicas relacionadas con la erradicación de la pobreza, el acceso a la enseñanza, la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, la reducción de la mortalidad infantil, la mejora de la salud materna, la sostenibilidad medioambiental en términos muy genéricos, y una idea que se llamó promover una asociación mundial del desarrollo. Fijaros la relación que hay entre ambas cuestiones. A mí me interesa mucho resaltar esto, porque si ponemos en una columna los 5 grandes temas que aparecen en la declaración y en el otro lado los 8 objetivos, lo que nos damos cuenta enseguida es que la mayor parte de los objetivos fueron enfocados a uno solo de los temas, al tema de la pobreza y la privación humana, ¿no? La mayor parte de los objetivos van precisamente ahí, a los temas de la privación y el acceso. Los temas de la privación y el acceso a servicios básicos son los que concentran la mayor parte
la mayor parte de los objetivos del milenio. Y el resto de los temas que tienen más que ver con la vulnerabilidad y la seguridad humana en general, que tienen que ver con el medio ambiente, con la equidad, con la inseguridad humana, con la paz, con los conflictos, con los derechos humanos, con todo lo que de alguna forma está detrás de la privación, pues aparecen como muy en segundo plano cuando no fuera de los propios objetivos del milenio, ¿no? Entonces hay una simplificación de la declaración concretada en los 8 objetivos que de alguna manera ya da lugar a los primeros debates sobre los ODM. O sea, los primeros debates sobre los ODM no aparecen en 2015. Los primeros debates sobre los ODM nacen en el año 2000, cuando se elaboran y cuando se difunden. Porque hay sectores que opinan que es una idea buena y positiva, y otra gente que opina que, por el contrario, representa una simplificación de la realidad que puede ser problemática. Entre las críticas principales que se hicieron a los ODMs está las críticas que tenían que ver con la manera en que se habían elegido los objetivos, las metas y los indicadores, críticas también relacionadas con la desconsideración de problemas muy importantes del desarrollo, sobre todo todos los temas de la equidad, y la desigualdad quedan fuera de los objetivos de desarrollo del milenio, lo cual fue objeto de numerosas críticas. Por otra parte, diferentes sectores sociales y autores y en el plano académico plantearon que los ODM representaban un reduccionismo excesivo de lo que planteaba la Declaración del Milenio, que está bien la idea de tratar de poner algunos temas principales en el escaparate, pero que se había reducido demasiado la agencia, se había simplificado demasiado, y luego que la agenda de desarrollo de los ODM planteaban la responsabilidad del desarrollo en los gobiernos del sur y en las agencias internacionales del norte, ¿no? Pero, de alguna forma, al ser un problema de pobreza y de acceso, de privación humana, digamos que se suponía que los países ricos, los países llamados del norte, pues no tenían deberes, no tenían más deberes que los relacionados con la ayuda internacional, ¿no? Pero ningún otro que tuviera que ver con otro tipo de objetivos o cuestiones, ¿no? Es decir, de alguna forma la agenda de desarrollo del milenio era una agenda para los países pobres y para las agencias internacionales de desarrollo. Los defensores de los ODM, sobre todo sus principales valedores, como pudieron ser Jeffrey Sachs o como pudo ser Jan van den Mortele, pues planteaban que bien, que efectivamente los ODM eran problemáticos en cuanto a que no recogían todos los problemas del desarrollo, pero que era la mejor alternativa posible, puesto que, de alguna manera, la Declaración del Milenio no era algo operativo, era algo muy amplio, demasiado genérico, que tocaba demasiados temas, y que, por lo tanto, no iba a servir de pauta, de agenda, de guía para la actuación, no iba a ser un programa de acción que pudiera servir como norte para la cooperación internacional, ¿no? Toda la cooperación internacional debería tener unos objetivos muy claros, los ODM lo permitían, la Declaración del Milenio no, según esta defensa que se hizo de los objetivos de desarrollo del milenio, ¿no? Es decir, se trataba de concitar una lista corta de objetivos, una agenda que concitara, digo, la atención de la comunidad internacional. Y de alguna forma quienes defendían más los ODM vinieron a plantear que además tampoco se trataba de decir que los ODM eran la gran panacea, pero que era el primer paso, un primer paso necesario y un primer paso imprescindible para poder dar otros. Y de alguna forma Jan van den Mortele tiene varios trabajos, hay uno en concreto de 2009 en el cual explica el proceso de creación de los ODM, en el cual explica y dice que efectivamente no representan el conjunto de los retos, pero representan los problemas prioritarios cuya solución permitirá poder abordar otros. Es el primer escalón, digamos, de la posible abordaje de otro tipo de cuestiones más complejas que vendrán después. Y hay un artículo suyo que escribió después que utiliza que se refiere incluso, porque no es un artículo, es una entrevista que concede aquí en España precisamente, en el cual cita a Machado y dice: se hace camino al andar. Y dice: los objetivos de desarrollo del milenio no son el fin, pero son el camino. Y emprendiendo ese camino podremos luego dar otros pasos que, si no lo emprendemos, no podremos dar luego esos pasos. Entonces, de alguna forma reconoce que no representa el conjunto de los retos, pero sí representa las primeras etapas para poder abordar esos retos posteriores, ¿no?
Me interesa subrayar esto porque quiero discutirlo posteriormente. Bien, ¿qué podemos decir? ¿Qué se ha dicho de todo esto a la hora de hacer balance y a la hora de formular los ODS, ¿no? la nueva agenda? Bueno, es importante discutir esta cuestión porque, como os he dicho antes, los debates en torno a los ODM y a su cumplimiento o no han sido gran parte de la base de debate de los ODS y del nuevo cambio de enfoque. Por lo tanto, no es una cuestión menor discutir este asunto. Lo que pasa es que podemos hacer dos tipos de valoraciones distintas. La primera valoración que cabe hacer es la de en qué medida se han cumplido o no se han cumplido las metas planteadas. Los ODMs, la meta 3, ¿se ha cumplido o no se ha cumplido? Se decía que había que reducir en un 50% el número de gente que vive bajo el umbral de la pobreza, tal. ¿Se ha cumplido o no se ha cumplido? Esto es una lectura del balance, ¿no? La otra lectura del balance nos llevaría a la valoración de la estrategia. ¿Realmente los ODM ha sido una estrategia válida? Independientemente de que se haya cumplido en concreto cada meta, como filosofía, como estrategia de desarrollo, ¿ha sido una estrategia que ha permitido avanzar en una hoja de ruta hacia el desarrollo humano sostenible? ¿Realmente se ha hecho camino al andar, como decía Van de Mortele, ¿no? Bien, entonces son dos planos distintos. Me interesa mucho más el segundo plano que el primero, pero en todo caso voy a pasar rápidamente por el primero, porque el primero es más fácil, está más estudiado y de alguna manera el balance de las metas y los objetivos que se han logrado en términos estrictos, pues la propia Comisión de las Naciones Unidas encargada de hacer el seguimiento ha ido publicando año a año un informe anual de cumplimiento de los ODMs. El último que se publicó fue el de julio de 2015. Supongo que ahora en julio de 2016 aparecerá el informe que recoja ya también el 2015. El de julio de 2015 recogía hasta final de 2014, lógicamente. Y bueno, y en ese último informe lo que se viene a reconocer es el logro de alguna forma 2 objetivos y medio, de los 20, no, 2 metas y media de las 20 metas que estaban ahí. Por un lado, la reducción del porcentaje de personas por debajo de $1,25 al día. Se había previsto el objetivo 1, comprendía una meta que decía que había que reducir para el 2015 en más de un 50% el número de personas que vivían por debajo de $1,25 al día. También se había logrado reducir a menos de la mitad el porcentaje de personas sin acceso a agua y saneamiento. Y finalmente también se había logrado avanzar en la mitad de uno de los objetivos relacionados con la educación y la igualdad de género en relación con la igualdad en el número de niños y niñas matriculados en la enseñanza primaria, ¿vale? Bien, estos serían los objetivos logrados estrictamente. Todos los demás no se han logrado, ninguno de los demás se había logrado. El resultado global es que ha habido avances en casi todos los ámbitos, en casi todos los objetivos se han dado avances, pero muy lejos de las metas que se habían establecido, y en concreto solamente 2,5 metas cumplidas de las 20 establecidas. Por otra parte, ha habido debates sobre el alcance real de lo logrado. Fijaros que el propio Jan Van de Mortele, que ha sido uno de los grandes defensores de los ODM, publicaba un artículo que salió en El País el 16 de febrero de 2015, hace un año ahora, que se llamaba el artículo "No creáis todo lo que dicen los ODM", y discutía el alcance real de algunos de los objetivos. Él discutía que los sistemas estadísticos de algunos países no estaban dando resultados fiables, pero sobre todo discutía algo más importante todavía, y era sobre el significado real, por ejemplo, del objetivo relacionado con el acceso al agua potable y saneamiento, que es uno de los 2 cumplidos. Claro, efectivamente, se ha reducido en más de la mitad el número de personas sin acceso a agua y saneamiento, ¿no? Claro, la cuestión es la siguiente. Acceso a agua y saneamiento en los indicadores de Naciones Unidas se entiende por que llegue el agua a través de una cañería al punto de toma, a la vivienda, ¿no? a la vivienda, pero nada más. Y claro, lo que decía Van de Mortele, y lo han dicho muchos autores, es que en muchísimos casos el agua llega, pero llega en unas condiciones de no potabilidad
y en unas condiciones en las cuales no puede hablarse del cumplimiento real de la meta, porque el hecho de que llegue el agua a través de una cañería y no haya que ir con el cántaro 5 kilómetros a buscarla, no implica que ese agua sea potable o tenga la calidad suficiente para poder asegurar el cumplimiento de la meta, ¿no? Eso es por poner solamente un ejemplo muy, muy conocido, ¿no? Luego, el resultado global no puede, volveré sobre esto ahora mismo, no puede obviar que los logros se han dado sobre todo en dos grandes ámbitos geográficos, que son China e India. Es ahí donde está concentrado el 80 o el 90% del cumplimiento de esas dos metas. Se han dado retrocesos muy importantes en algún ámbito, en concreto uno de las metas del objetivo 7 relacionado con la sostenibilidad medioambiental. Ha habido un incremento notable de las emisiones de CO2 cuando tenía que haber habido una reducción, es decir, que lejos de mejorarse se ha empeorado la situación. Y luego, evidentemente, todo el mundo coincide en el fracaso estrepitoso del objetivo octavo, esa supuesta nueva Asociación Mundial a favor del Desarrollo que hubiera implicado el acuerdo internacional sobre nuevas reglas de juego para el comercio, para las finanzas, para el acceso a las patentes para fabricar medicamentos genéricos y para tantas y tantas cosas que nunca se ha podido avanzar en ellas. Por lo tanto, ese objetivo octavo ha sido el gran fracaso, todos en general, ¿no? Pero bueno, en concreto ese ha sido el gran fracaso de los ODM, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, cabe discutir, ¿no? Sobre el cumplimiento estricto de los ODM. Insisto, no es el tema más interesante desde mi punto de vista, me parece más interesante el otro, en qué medida han jugado un papel como en la hoja de ruta del desarrollo, ¿no? Pero en todo caso dejemos sentado el balance del cumplimiento estricto porque tiene interés. Ahora, también, antes de cerrar este punto, quiero apuntar un asunto, y es esos logros que se han dado, esos avances que se han dado en los objetivos del milenio relacionados con, sobre todo, el porcentaje de personas que viven por debajo de $1,25 al día y con las personas que tienen acceso a agua y saneamiento. Esos son los logros, que son los fundamentales. ¿En qué medida tienen que ver con ese esfuerzo de la comunidad internacional? ¿En qué medida han sido aquello que, gracias a que los ODM se han puesto sobre la mesa, la comunidad internacional ha podido contribuir a su cumplimiento y se han logrado esos avances, muchos o pocos, pero se han logrado esos avances, ¿no? Bueno, aquí hay opiniones para todos los gustos, ¿eh? La opinión más triunfalista es la que planteaba el propio Ban Ki-moon, el secretario general de Naciones Unidas, cuando presentaba ese último informe de julio, al que me he referido, y si podemos verlo, él decía, en este informe de Naciones Unidas, decía, más de 1.000 millones de personas han salido de la pobreza extrema gracias a los ODM. No sé si tenemos conexión a Internet, pero es igual, si no tampoco pasa nada. Gracias a los ODM, o sea, gracias a que se elaboran los ODM, 1.000 millones de personas salen de la pobreza extrema. Traducido, significaría que gracias a que se elaboran los ODM, la comunidad internacional ha hecho el esfuerzo necesario de apoyo económico, político y demás para que se pueda lograr ese objetivo, ¿no? Bueno, no tengo la conexión, pero no importa. Lo que quería señalar es la idea defendida por Naciones Unidas y por el secretario general de Naciones Unidas. La realidad de los datos, pues no dice eso, ¿no? Voy a citar aquí solamente dos trabajos. Uno de Kenny y Dieskrak, de 2013, que venían a decir los flujos de ayuda de AOD, los flujos de cooperación al desarrollo per cápita acumulativos, guardan una relación negativa con los avances hacia la meta del acceso al agua potable e insignificante hacia los objetivos relacionados con la pobreza, la malnutrición, la mortalidad infantil, la conclusión de la educación primaria, la igualdad de género, la maternidad materna y el SIDA. Es decir, no hay ninguna relación, según Dieskrak y Kenny, entre los flujos de AOD y los avances logrados en esos objetivos. Otro trabajo que publicábamos nosotros un poco antes, Jorge Gutiérrez y yo, planteábamos con datos que ahora mostraré, que no hay ninguna evidencia de que los flujos de AOD tengan ninguna relación con los avances logrados
en esos dos objetivos. Voy a aportar algunos datos para que veáis que esto no me lo he sacado de la manga. Aquí tenéis los datos referidos a China. Es importante lo de China, ¿por qué? Porque de toda esa gente, de todo ese 50% menos que hay de gente por debajo de $1.25 al día, que ahora, bueno, ahora el año pasado el umbral se ha puesto en 1,90, pero bueno, es igual, vamos a manejar. Aquí hablo de aquí me parece que hablo, en algún lugar hablo de 1,90, aquí hablo de 1,90 porque ya este gráfico lo hemos actualizado, aunque pone 2012 lo hemos actualizado el año pasado, y entonces ya viene con el 1,90, pero bueno, es igual. Lo que nosotros queremos señalar es que en el caso de China, que es donde más porcentaje de personas, donde más cantidad de personas se ha sumado a esa salida de vivir con menos de 1,25 al día. De hecho, del conjunto de esos 1.000 millones de personas que dice Ban Ki-moon, la gran mayoría de esos son de China e India, ¿vale? Entonces, ¿qué ha pasado en China? Pues en China lo que vemos es la línea de puntos, es la línea que marca la reducción del número de personas que viven por debajo de ese umbral. Evidentemente podéis ver que es espectacular, ¿no?, el número de personas que viven por debajo de ese umbral, y porque se ha pasado, como veis, del 60 y pico, ¿no?, al menos del 10%, pero en cambio en la AOD, que es la línea negra, veis que ha ido cayendo en picado también. O sea, de hecho en este momento, si siguiéramos, lo que pasa es que el cuadro solamente llega hasta 2010, pero si metemos 2011 y 2012 en el cuadro, solo hasta el 12, China ya aparece como donante, ¿vale? O sea, no solamente es que la línea caería por debajo de cero, la negra, estaría 600 millones de dólares por debajo de cero, estaría como donante. Es decir, la caída de la pobreza absoluta en China, que la pobreza entendida como vivir por debajo de 1,25 al día, o sea, no, esa caída espectacular, que es la que explica el cumplimiento, porque si sacas a China de la estadística no se cumple, ¿vale? No se cumple el objetivo, no se cumple la meta. Y esa caída en China, ¿tiene algo que ver con la cooperación internacional, con la OCDE? No, nada. Tiene que ver con el proceso económico que ha habido en China, que luego hablaremos de él. Claro, si en su contrario podemos razonar mirando qué ha pasado en África subsahariana, que es donde menos ha evolucionado la caída de la pobreza. De hecho, veis, la línea de puntitos de la caída de la pobreza es muy tenue, y sin embargo la subida de la OCDE ha sido muy importante, ¿no? Entonces, de alguna manera, no hay una relación entre haber dicho, bueno, estos son los ODM, esto es lo que va a concitar la atención de toda la comunidad internacional, lo que va a reunir todos los esfuerzos de la comunidad internacional, lo que va a permitir lograr estos objetivos, ¿no? Lo cierto es que los objetivos se han logrado en mayor o menor medida, pero ese logro no tiene mucho que ver con la AOD, sino que tiene que ver con otras dinámicas económicas que se han podido dar en el mundo en los últimos años. Pero voy a pasar al otro tema, que era el que os digo que me interesaba más. ¿Han sido los ODM realmente un primer paso hacia una hoja de ruta hacia el objetivo del desarrollo humano sostenible? Han sido, o sea, se hace camino al andar, como decía Jan van de Mortele. Es ese primer escalón indispensable para desde ahí afrontar en mejores condiciones el resto de los escalones. Bueno, pues para discutir sobre esto, pues os voy a proponer algunas líneas de reflexión, ¿no? En primer lugar, tendríamos que ver cómo ha evolucionado esos problemas que estaban diagnosticados en la Declaración del Milenio: la desigualdad a escala internacional, la sostenibilidad a escala internacional, la seguridad humana a escala internacional, ¿no? La precariedad laboral a escala internacional, la equidad. Todas esas cosas, ¿en qué me han evolucionado? Para saber si, pues evidentemente la pobreza no es más que el primer paso, pero es un primer paso que está permitiendo avanzar hacia los demás, ¿no? Entonces, bueno, si tomo estos datos porque son muy gráficos y se ven muy bien. El último informe de Intermón, aquel que se llamaba La riqueza, quererlo todo y querer más, tenerlo todo y querer más, que se publicó en enero de 2011, que es muy gráfico ese informe, pues veis que marca un poco cómo a lo largo de los últimos años, de 2010 a 2014, ya se advierte cómo
la cantidad de la renta del mundo, ¿no?, que se apropia el 1% más rico, va creciendo sin parar, y la cantidad de la renta del mundo apropiada por el 99% más pobre va disminuyendo en la misma proporción, ¿no? Es decir, hay un aumento global de la desigualdad expresada en distribución de la renta, a escala mundial, que es bastante conocida, ¿no? Esa desigualdad también se ha dado, eso también viene del propio informe de Intermón, en el caso de China. China, a la vez que conseguía que un mayor número de personas vivieran por encima del umbral, ¿no?, de la pobreza extrema, iba incrementando la desigualdad a la vez. Es decir, la reducción de la pobreza extrema en China no se ha dado como un proceso de mayor equidad, sino se ha dado como un proceso de mayor desigualdad, solamente que la gente que vivía con menos de un 95% al día son menos. Pero la desigualdad ha aumentado de forma muy notable en el caso de China. ¿Qué ocurre con el 10% más pobre en China y en el mundo? Pues fijaros qué cosa más curiosa. El país donde más se han cumplido los objetivos del milenio, en términos de pobreza extrema, donde más se han cumplido, porque es el país que más gente aporta saliendo de la pobreza en términos absolutos, lo que nos ocurre es que vemos que el 10% peor remunerado ya en el año 90 tenía el 3,5% de la renta, y en 2011 ya solamente estaba en el 1,6%. En cambio, el 10% peor remunerado en el mundo, en su conjunto, pues no es que haya mejorado mucho, pero bueno, estaba en el 2,4 y ahora está en el 2,6. Es decir, que mientras la suerte del 10% más pobre del mundo apenas ha cambiado, o ha mejorado un poquitito, la suerte del 10% más pobre de China ha empeorado de forma notable. Es decir, que curiosamente el país que más aporta a la hora de sumar gente que sale de la pobreza extrema es el que más aporta a la hora de aumentar la desigualdad también, ¿no? Lo cual es interesante. Os decía antes cómo el incremento de las emisiones de CO2 había aumentado en todas las zonas del mundo, ¿no? En todas las zonas del mundo, pese a lo que se había dicho. Pero es que en China ese aumento ha sido mayor que en ningún lugar. Fijaros cómo la línea negra nos marca las emisiones de CO2 medidas en toneladas métricas por habitante. En toneladas métricas por habitante. En China, en el mundo es la raya negra, que ha habido una evolución negativa, en el sentido de pasar de 4 y pico toneladas métricas por habitante a 5, pero es que en China se ha pasado de 2 a 7. Es decir, que el aumento ha sido espectacular en los últimos años, ¿no?, en los años de vigencia de los objetivos del milenio. Es decir, que de alguna manera lo que se trata de ver es que evidentemente sí ha habido algunos logros en materia de salida de la pobreza extrema de la privación, pero la cuestión es discutir si eso ha sido como un primer paso en una hoja de ruta hacia un desarrollo más sostenible y más equitativo, o por el contrario se ha logrado a costa de más desigualdad y más insostenibilidad. Este es el debate que se trata que a mí me interesa un poco plantear aquí, ¿no? Y eso sin tener en cuenta otros problemas que ya no son, que ya no los quiero focalizar en un país o en otro, pero que sí quiero dar cuenta de ellos y que tienen que ver con el gigantesco problema que está suponiendo la desigualdad en este momento. El aumento de la desigualdad en el mundo en este momento, no entre países no está creciendo la desigualdad, porque como las desigualdades están dándose dentro de los países, ¿vale? Si cada país lo representamos por una sola persona, en términos de renta per cápita, la desigualdad entre unos países y otros va disminuyendo, pero la desigualdad social en el mundo va aumentando, ¿vale?, dentro de cada país y en el mundo en general. Bien, ese aumento de la desigualdad en términos sociales está siendo un problema, a la vez un problema muy importante, porque es el síntoma de algo muy grave que va además a afectar a la pobreza. Los datos últimos de la OIT, los datos últimos de la OIT nos muestran un panorama muy complejo, en el cual ya el año pasado más de 200 millones de personas no tienen ningún tipo de empleo, ni subempleo, ni precario, ni no precario, ni de ningún tipo. Más de 1.500 millones de personas están con empleos muy precarios
y cada vez es mayor la brecha entre el crecimiento de la población y el crecimiento del empleo. ¿Qué quiere decir? Que el sistema no genera empleos. No genera empleos. Crece más la población del mundo que lo que crece el desempleo. Estamos acostumbrados a ver las estadísticas del desempleo a escala nacional. Y estamos perdiendo de vista el problema global, que es que el sistema en general puede que en un momento, sí, por supuesto, que es evidente que si una empresa se larga de Mallorca para instalarse en Argelia, pues se destruye empleo en Mallorca y se crea en Argelia. Vale, sí, de acuerdo. Pero más allá del detalle, en términos globales, sistémicos, se está destruyendo empleo a marchas forzadas. ¿Y esto por qué? Pues esto es por precisamente cómo se está distribuyendo la renta. La diferencia entre las rentas de capital y las rentas del trabajo, esto también venía en el informe de Intermon Oxfam y es muy interesante. Fijaros que en todas las partes del mundo están cayendo las rentas del trabajo. ¿Eso qué supone? Eso supone que los beneficios, que el aumento de la productividad que se está derivando de las innovaciones tecnológicas, la introducción de más y más tecnologías de la información en el sistema productivo, está generando un aumento de la productividad muy elevado. Pero ese aumento de la productividad va a parar a las rentas de capital y a la destrucción de empleo. De ahí que cada vez la bolsa de rentas percibidas por los trabajadores vaya disminuyendo y la bolsa de rentas percibidas por el capital vaya aumentando. Evidentemente, la introducción de más componente tecnológico en el sistema productivo podría dar lugar a que se trabajara menos horas y trabajara más gente y se repartiera el empleo y viviera la gente mucho mejor teniendo que esforzarse menos. Pero en vez de ser ese el resultado de la innovación tecnológica, está siendo la desigualdad social. El resultado de la innovación tecnológica podría ser una mejor calidad de vida a la gente, que es lo que debería ser, ¿no? Tenemos más tecnología, tenemos que trabajar menos horas para producir lo mismo y vivimos todos mejor. Pero el resultado no está siendo ese. El resultado está siendo que el beneficio que se deriva de ahí, en vez de repartirse entre las rentas del trabajo, se lo apropian las rentas de capital. Y eso da lugar a un aumento de la brecha social, a una destrucción de empleo y a un aumento de la desigualdad en el mundo. Entonces, esto es un problema endémico del sistema que va más allá de un país u otro. Insisto, hay países en un momento determinado que están creando más empleo que otros, pero el sistema globalmente está generando este efecto sumamente perverso, ¿no? Y todo ello, desigualdad social, crecientes problemas de sostenibilidad ambiental, precariedad generalizada, etcétera, está dando lugar a un aumento muy grande de la lucha por los recursos en general, por el empleo, por la competitividad traducida en disputas salvajes de los mercados, en trabajar a cualquier precio para ganar cuotas de mercado en contra de los derechos humanos, en un marco internacional que favorece los derechos de las empresas frente a los derechos de las personas, en una situación de pérdida de derechos laborales generalizada, en una situación de presión sobre los recursos naturales que hace que gran cantidad de gente esté perdiendo sus medios de vida y se haya puesto ya en circulación la noción de refugiados ambientales, de gente que tiene que huir, millones de personas que tienen que huir de sus territorios porque se han quedado sin los recursos naturales que les daban sus fuentes de vida, ¿no? Entonces, todo esto ¿a qué ha dado lugar? Pues ha dado lugar a una situación que, si la comparamos con lo que describía la Declaración del Milenio de 2000, es que es bastante de poner los pelos de punta, ¿no? En este momento se ha batido, según ACNUR, el récord de personas desplazadas y refugiadas en el mundo, con más de 60 millones de personas a finalizar el 2015. 60 millones de personas en el mundo viviendo fuera de sus lugares de origen. Claro, si miráis que en el 2003, si veis cómo ha cambiado la situación de 2003 a 2013 y el 2014 y 15 ha subido todavía más, veréis que esa situación que estaba descrita en la Declaración del Milenio se ha hecho mucho más compleja y mucho más grave. La violencia en el mundo como expresión de la lucha por la vida, de la lucha por los recursos, de la lucha por todo tipo de cosas, aprovechada a su vez por el control de los grandes grupos empresariales y de los grupos políticos más poderosos para disputarse el mercado utilizando a las personas
como carne de cañón en guerras de todo tipo, o provocando que las propias personas acaben disputándose las migajas, ¿no?, y matándose unas a otras en cualquier parte del mundo, o refugiándose ante la ausencia de cualquier futuro razonable o viable, refugiándose en el fundamentalismo religioso como única tabla de salvación, ¿no? Entonces, todo esto ha dado lugar a un panorama muy complejo, en el cual cabe plantearse la pregunta, ¿no?, de si realmente el balance de los 15 años de vigencia de los ODM ha dado lugar a un mundo más humano, más habitable, más sostenible, o no, por encima de esa gran declaración triunfal de Ban Ki-moon de que gracias a los ODM 1.000 millones de personas han salido de la pobreza extrema, de las cuales 700 han sido en China y en una situación dramática de precariedad y de explotación laboral, ¿eh? Entonces, en ese sentido, pues si queremos hacer balance de lo que han sido los ODM de la Agenda 2015, yo creo que no es exagerado decir que ha habido escasos logros en relación con los importantes retrocesos que ha habido en aspectos muy importantes del desarrollo, que el empeoramiento de la desigualdad y la sostenibilidad en países con avances en pobreza extrema es muy notable, que el avance de la pobreza extrema en China se ha dado sobre todo a costa de más desigualdad y más insostenibilidad, y que por lo tanto los logros que se hayan podido dar en los ODM se han logrado sobre la base de profundizar en un modelo crecientemente excluyente, insostenible y desequilibrado. Por lo tanto, es por lo menos discutible si se hace camino al andar. Por lo menos es discutible si realmente el cumplimiento de los ODM, en el caso de que se hubiera dado, que tampoco se ha dado, hubiera realmente representado ese primer escalón sólido desde el cual poder afrontar, ¿no?, ese campamento base, porque dice, bueno, para subir a pico del monte tengo que poner el campamento base, luego el campamento 1, luego el campamento 2, etcétera, ¿no? Realmente se ha puesto el campamento base, se ha puesto el campamento 1, o hemos retrocedido, o el pico cada vez está más lejos, ¿no? Bien, esta situación es discutible, pero en todo caso yo os voy a sugerir que, más allá de lo que yo pueda opinar o de lo que pueda discutirse, nos fijemos en lo que la declaración de los ODS, aprobada por Naciones Unidas en septiembre de 2015, dice al respecto. Lo que vamos a ver ahora es el preámbulo de la declaración de los ODS. El preámbulo de la declaración de los ODS. ¿Qué dice ese preámbulo de la declaración de los ODS? Pues dice, entre otras cosas, que las desigualdades van en aumento y existen enormes disparidades en cuanto a oportunidades, riqueza y poder. Que los riesgos mundiales para la salud, el aumento de la frecuencia de los desastres, la escalada de conflictos, el extremismo violento y las consiguientes crisis humanitarias amenazan con anular muchos de los avances en desarrollo logrados en los últimos decenios. No digo en las últimas décadas, en los últimos decenios. Que la degradación del medio ambiente, la sequía, la escasez de agua dulce y la pérdida de biodiversidad aumentan y exacerban las dificultades a las que se enfrenta la humanidad. Que peligra la supervivencia de muchas sociedades y de los sistemas de sostén biológico del planeta. Todo esto está dicho en el preámbulo de los ODS. Es decir, juzguen ustedes mismos si el mundo ha mejorado mucho o no durante el periodo de vigencia de los ODMs, ¿no? Bueno, dejamos a un lado esta primera parte y vamos ya entonces a cómo se han formulado los nuevos objetivos. Pero tiene interés el ver cómo la relación entre ambas cosas. ¿Por qué? Porque de alguna forma veremos ahora que los ODS representan un cambio de enfoque. Y ese cambio de enfoque no se puede separar de esta lectura que estamos haciendo, de estos debates que ha habido en torno a qué han significado realmente los ODM, ¿no? Venga, si bebo agua. Pero no hubo tampoco un proceso similar para hacer los ODM respecto a los ODS, ¿no? De participación No. y de consecución. No tiene nada que ver. Para nada. No, los ODM son una cuestión de laboratorio, vamos. De laboratorio, ¿eh? Bien, pero en todo caso, sí que todos esos debates han estado en ese proceso participativo de los ODS. Todas estas cuestiones, ¿no? Bien, entonces, dicho de dónde venían ya, ¿no? Nos encontramos con los ODS que, como sabemos, plantean 17 objetivos relacionados con muy diferentes cuestiones que tienen que ver con la
con la pobreza absoluta y con la pobreza relativa, con la agricultura sostenible, con la equidad de género, con la gestión del agua, con energías renovables, con el empleo y las condiciones laborales, con la desigualdad, con el reciclaje, la gestión de residuos, las emisiones de CO2, en fin, muchas cosas. Derechos humanos, discriminaciones, etcétera, ¿no? De alguna manera, esos ODS se concretan en 17 grandes temas que las Naciones Unidas los han agrupado bajo ese símbolo que empieza a ser ya conocido, que cada una de esas casillas representa un objetivo y de alguna manera también plantea una tipología, ¿no? Una tipología de problemas a enfrentar. Y en vez de tenerme en los 17 objetivos, que a su vez llevan aparejados 169 metas diferentes, voy a plantear más bien el debate sobre qué representan, qué aportan, qué novedades nos traen, ¿no? Bien, para ello vamos a plantear los rasgos, a mi modo de ver, más significativos de la nueva Agenda 2030. Si tuviéramos que decir qué aportan los ODS respecto a los ODM, qué aportan los ODS respecto a la Agenda 2015, qué significa la Agenda 2030 respecto a la Agenda 2015, yo señalaría 4 grandes cuestiones. En primer lugar, estamos ante una agenda universal. Os decía hace un rato que de alguna manera la agenda de los ODM era una agenda pensada para los países pobres, para los países del sur, que tenían que lograr determinadas metas porque es ahí donde se concentraban los problemas objeto de atención en los ODM, la pobreza extrema, el acceso al agua potable, el acceso a la escolaridad, la mortalidad infantil, la mortalidad materna. Entonces, este tipo de cuestiones estaban concentrados en determinado tipo de países y por lo tanto eran objetivos pensados para los países llamados pobres del sur o como los queramos denominar. La Agenda de Desarrollo de 2030 es una agenda universal. No es una agenda para aplicar en África o en América Latina o en Asia. Es una agenda que afecta a diferentes tipos de países, a unos y a otros. Afecta lo mismo a Francia, no, lo mismo no, afecta a Francia, a Mozambique, a Bolivia o a Bangladesh, ¿vale? De diferente manera, pero afecta en cuanto a que los objetivos están planteados para ser cumplidos por todo tipo de países. Y claro, hay objetivos que evidentemente serán más difíciles de cumplir en algunos países de África, relacionados con determinadas enfermedades, algunas metas relacionadas con algunas pandemias, etcétera, pero probablemente haya otras metas relacionadas con los derechos de las mujeres que donde será más difícil de cumplir en Arabia Saudita o en algunos países de mayoría islámica o lo que sea, ¿no? Y en cambio objetivos relacionados con la sostenibilidad pues puede que sean más complejos de cumplir en algunos países, Estados Unidos u otros, ¿no? Es decir, que de alguna manera no es que los objetivos sean los mismos, los retos sean los mismos, los objetivos sí son los mismos, aunque la importancia de cada objetivo será diferente en unos tipos de países u otros, ¿no? Además de que concierne a todo tipo de países, afecta también a las cuestiones globales. Claro, hay cuestiones que no son de un país o de otros. El cambio climático no es un problema de un país, es un problema que afecta a la humanidad en su conjunto. Y por lo tanto, claro, los objetivos de desarrollo sostenible plantean problemas no de un territorio y de otro territorio, sino del mundo en su conjunto, que han de ser afrontados globalmente, pero también desde cada territorio. Entonces es una complejidad que es una novedad, ¿no? Y de alguna forma todo ello supone superar la necesidad de superar el marco interpretativo del desarrollo que venía en clave norte-sur, ¿no? Países desarrollados, países subdesarrollados, países desarrollados, países en desarrollo. Este marco interpretativo no sirve para trabajar con los objetivos de desarrollo sostenible, ni sirve para entender el mundo actual. Ni sirve para entender el mundo actual tampoco, ¿eh? Hace mucho que no sirve, ¿eh? Yo personalmente llevo más de 20 años no utilizando ese marco interpretativo, pero hay mucha gente que lo ha venido utilizando hasta ayer. Hoy ya es que es incompatible. Ese marco interpretativo es incompatible con el marco de los objetivos de desarrollo sostenible. Es verdad que hay países especialmente pobres donde van a requerir un esfuerzo internacional mayor, ¿no?, para contribuir
para colaborar en la superación de la pobreza, pero eso es una cuestión diferente de llamarle desarrollado o no desarrollado, ¿no? Hay países de África que tienen una renta per cápita muy superior a la de algunos países europeos. Si utilizáramos la clave tradicional, ¿no?, de la renta per cápita como país rico, país pobre, país en desarrollo, país desarrollado, pues claro, pues yo qué sé, Macedonia, Rumanía, Bulgaria, varios países europeos estarían por debajo de la renta per cápita de países de África que pensamos todos que son países muy pobres. Pero sin embargo tienen una renta per cápita más elevada, lo que pasa es que tienen una enorme concentración de la riqueza en muy pocas manos, ¿no? Bien, por lo tanto es un marco interpretativo que no nos sirve, y eso es una aportación inmensa de la gente al debate para comprender mejor el mundo y por lo tanto para poder actuar. Claro, evidentemente la superación del marco interpretativo norte-sur requiere poner sobre la mesa un nuevo marco interpretativo local global. Los problemas nos afectan a todos, aunque de diferente manera en cada lugar, y evidentemente desde cada ámbito local hay que contribuir de manera diferente, porque los problemas locales no son los mismos en todos los lugares, pero desde lo local al cambio global, ¿no? El marco global local tiene que sustituir de alguna forma al marco norte-sur, lo cual, insisto, no quiere decir que no sea necesaria una, digamos, transferencia de recursos de ricos a pobres, lo cual no quiere decir que no sea necesaria programas de ayuda al desarrollo en términos de transferencia de recursos a países más pobres, como los hay dentro de Europa. Lo que pasa es que no le llamamos ayuda al desarrollo. Cuando con los fondos estructurales se financian carreteras o una red de saneamiento o de transporte en Andalucía o en el sur de Italia con los impuestos de los alemanes, dentro de los programas de estructuras de la Unión Europea, pues son programas de ayuda al desarrollo, en términos clásicos, si queremos llamarle así, ¿no? Son transferencias de recursos del norte de Europa al sur de Europa. No le llamamos ayuda al desarrollo, se le llaman fondos estructurales. Eso va a tener que, igual que dentro de la sociedad, pues se transfieren recursos de las rentas más ricas, ¿no?, a las rentas más pobres a través de los impuestos o lo que sea, ¿no? No estamos hablando de que no haya lugares donde la pobreza sea muy severa en términos de privación material. Y por lo tanto seguirá siendo necesaria la lucha contra la pobreza severa y la transferencia de recursos hacia los lugares donde la pobreza severa es especialmente lacerante, ¿no? ¿De acuerdo? Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando del marco interpretativo del desarrollo, ¿no? Que evidentemente la privación es uno de los problemas, pero hay otras muchas dimensiones del desarrollo que no están solamente relacionadas con la privación. Esto supone también de alguna manera una nueva narrativa sobre la pobreza. Esa narrativa sobre la pobreza que se había impuesto en los ODM y que venía de alguna manera de la lectura del Banco Mundial y de Naciones Unidas durante los años 90, pues es una narrativa de la pobreza que necesita ser sustituida y que de alguna manera hace que la visión contenida en los ODM de centrar los problemas en la pobreza extrema y en el acceso a determinado tipo de bienes materiales ahora sea sustituida por la consideración dentro de esos 17 objetivos de una visión multidimensional de la pobreza que afecta a muy diversas cuestiones, no solamente a la privación material, y al mismo tiempo también que hace de alguna forma referencia de alguna manera también al propio modelo, la idea de que las causas y los factores estructurales son importantes. No puede hablarse de avanzar hacia la Agenda 2030 si no se toman en consideración algunas de las cuestiones que se dicen en la propia declaración. No tengo aquí la declaración, pero bueno, y si tuviéramos la conexión mejor la podríamos buscar, pero en la declaración podéis ver frases que dicen que el modelo actual de producción y consumo es inviable. Eso se dice en la declaración. El modelo de producción y de consumo es inviable. Debe ser sustituido por otro. Es decir, no es posible superar la pobreza dentro del modelo actual de producción y consumo. Es decir, estamos planteando problemas de tipo estructural, que no estaban planteados en los ODMs. De ninguna manera están planteados en los ODMs. ¿Me podéis decir, papel mojado? A lo mejor sí. Al final lo podemos comentar. A lo mejor sí, pero está ahí dicho. Bueno, algo es algo.
Por otro lado, no solamente hay una narrativa sobre la pobreza nueva, sino que los ODS plantean una nueva visión multidimensional del desarrollo. Ya no solamente se trata de plantear las políticas de lucha contra la pobreza en diferentes dimensiones, sino la relación de las políticas de lucha contra la pobreza con otro tipo de políticas que tienen que ver con desarrollo y que pueden fortalecer la lucha contra la pobreza o debilitarla. Y de alguna forma no es posible hablar de la política de lucha contra la pobreza o de la política de ayuda al desarrollo por una parte y de forma contradictoria la política agrícola o la política de género o la política medioambiental o la política ¿no? de patentes. No es posible. No es posible. Obliga a tener una visión multidimensional sobre el desarrollo que nos lleva al cuarto punto, que es la idea de que está señalada en la propia declaración, de las responsabilidades múltiples y en todos los niveles. Ya no estamos hablando de que la responsabilidad está en los gobiernos del sur y en las agencias de desarrollo, como estaba en el caso de los ODM, sino que estamos hablando de obligaciones institucionales en todos los niveles. Es decir, los ODS conciernen al Sistema de Naciones Unidas y al Ayuntamiento de Palma. Y por el medio, al Banco Mundial, a la Unión Europea, al Gobierno español, al Gobierno de las Islas Baleares, al Cabildo Insular y a quien queráis. Afectan a todos los niveles de la Administración, puesto que las metas y los objetivos contenidos en ello afectan a todos los ámbitos que podamos pensar. Entonces eso supone desplazar la responsabilidad de donde supuestamente estaban en los ODM a una responsabilidad amplia, compartida, aunque distinta. Evidentemente no es la misma la responsabilidad que tiene en unos temas el gobierno de un país y a un nivel que tiene el gobierno de otro país a otro nivel, ¿no? Evidentemente las políticas comerciales de la Unión Europea, ¿no?, que pueden estar lastrando las posibilidades de la agricultura de algunos países de África, no son responsabilidad del gobierno de Baleares, porque no tienen ni voz ni voto, son responsabilidad de los gobiernos estatales, que son los que deciden las políticas comerciales de la Unión Europea. Me explico, es decir, que cada uno, las responsabilidades no son las mismas en todos los niveles, pero todos los niveles tienen responsabilidades. Y evidentemente también los ODS plantean un marco de referencia y de debate que concierne de alguna manera a todo tipo de organizaciones y entidades sociales. Los ODM era una cosa de la ayuda al desarrollo y de las ONGs. Y de las ONGs. Los ODS no. Los ODS, si queremos leerlos cabalmente, es algo que, bueno, pues que afecta al quehacer cotidiano de las ONGs que trabajan en temas tradicionales, norte-sur, etcétera, pero también afecta a los grupos de defensa del medio ambiente, a los grupos que trabajan en defensa en contra de la precariedad laboral, que trabajan en pro de la equidad de género, que trabajan en pro de un uso más racional de los residuos, en contra del cambio climático o un montón de cuestiones, ¿no? Es decir, que son una referencia que puede ser de interés para el conjunto de la sociedad, lo cual es un paso también sin duda adelante. Bien, evidentemente la nueva agenda plantea importantes limitaciones que no podemos dejar de lado. La primera de ellas es la vaguedad que hay en buena parte de las metas asociadas a esos 17 objetivos. Hay un montón de buenos propósitos. Si leéis la declaración, se procurará, aumentará, se intentará, o sea, los verbos son de ese pelo muchísimos, ¿no? Hay muchos buenos propósitos y muy pocos compromisos específicos. Luego, los indicadores seguimos, ni están, y bueno, se les espera para marzo, ya veremos. Se supone que en marzo hay una reunión, este mes de marzo, hasta el 15 de marzo, se supone que hay una reunión en París para avanzar en el debate sobre indicadores asociados a las 169 metas. Las últimas dos previas que ha habido, la última fue en octubre, no se avanzó gran cosa. Hay reuniones, hay debates conceptuales muy complicados. Claro, en la medida que, lo de la pobreza extrema medida en términos de unos $25 al día estaba chupado, ¿no? ¿Cuántos hay por debajo de este umbral y cuántos no? Puede fallar el indicador en el sentido de que los que estén mal contados, ¿no?, que los sistemas estadísticos nacionales sean buenos o malos. Pero claro, si hablamos de equidad de género, y hay que pactar el indicador, con el gobierno de Nigeria o con el gobierno de los Emiratos Árabes, pues ya no estamos hablando solamente de
de cómo contamos, ¿no?, el número de violaciones de la equidad de género, sino qué indicador están dispuestos a aceptar. Y lo mismo en materia medioambiental con algunos países, ¿no? El propio gobierno de Estados Unidos está viendo muchos problemas con algunos tipos de indicadores, es decir, que estamos enfrentando problemas políticos complicados, no solo estadísticos, que también, pero hay problemas técnicos, pero hay problemas conceptuales gordos detrás de esto, y ya veremos qué da de sí. De momento hay muchísimo silencio respecto al tema. Sobre el tema financiero, pues también hay un compromiso mínimo, prácticamente nada, hay una ausencia de compromisos sobre cuánto dinero están dispuestos a poner los países para luchar por los 169 metas en términos, yo qué sé, pues de lucha contra el cambio climático, ayuda oficial al desarrollo, programas de un tipo, programas de otro, tienen definición enorme, ¿no? De alguna forma, es muy curioso porque la cumbre de financiación del desarrollo se celebró en Addis Abeba en julio. No sé, si habéis seguido un poco las cumbres internacionales sobre desarrollo, ha habido 3 cumbres sobre financiación. La primera fue la de Monterrey en el 2002, la segunda fue la en Doha en el 2008 y la tercera ha sido esta de Addis Abeba en el 2015, en julio. Pero se ha celebrado la cumbre de financiación antes que la cumbre que aprobaba los objetivos, lo cual ya era empezar un poco con bastante mal pie, ¿no? Era como decir, bueno, da igual lo que aprobéis porque nosotros, en términos de financiación, lo que se va a aprobar es esto, ¿no? Entonces no me voy a detener porque si no me voy a enrollar demasiado en el tema de la cumbre de Addis Abeba, pero deciros la idea central de grandes formulaciones genéricas y ausencia de medidas concretas, cero patatero de fiscalidad internacional, que es un poco una de las grandes reivindicaciones para las transferencias de recursos, y de alguna forma una insistencia en que los fondos financieros serán la consecuencia del crecimiento económico, y el crecimiento económico necesita un comercio internacional más fluido, mayor, más importante y tal y cual, ¿no? Todo fiado al crecimiento del comercio para que haya más fondos, ¿no? En fin, resultados muy pobres desde el punto de vista de la financiación. Bien. Bueno, voy terminando ya con 4 ideas sobre problemas de implementación de los ODS, ¿no? Ha habido un estudio de la OCDE publicado hace unos meses que cifraba, yo la verdad es que no lo digo aquí, no entiendo, no dejan claro de dónde sacan la cifra, que cifraban que para poder cumplir con los ODS la comunidad internacional debería poner sobre la mesa 2,5 billones de dólares al año, lo cual supondría 18 veces la cifra de la AOD de 2014. Insisto, por dejar ahí puesto el dato, no quiero dar más importancia. El FMI, ¿qué dice? Sí, que son muy bonitos los ODS, que están muy bien, pero que para poder avanzar hacia los ODS lo que hace falta es más crecimiento económico y más estabilidad macroeconómica, mayor ajuste fiscal. Está, lo demás precioso, pero música celestial mientras no se avance en lo verdadero, que es el crecimiento económico y el ajuste fiscal. Hay un estudio muy interesante de un instituto británico, el Overseas Development Institute, ODI, que publicó un trabajo muy bonito este verano pasado, en el cual hacían de los 17 objetivos, elegían una meta para cada uno de los 17 objetivos, la meta que consideran más representativa de cada uno de los 17 objetivos. Entonces hicieron un estudio en el cual llegaron a la conclusión de que para poder avanzar hacia los ODS, bueno, habría 3 de los 17 objetivos que con reformas más o menos profundas se podrían lograr sin excesivos conflictos. No sé, que era viable avanzar en 3 de los 17 con reformas no muy profundas, que eran entre ellos el de reducir la extrema, vuelve un poco al tema de los ODM, el del crecimiento económico de los países más pobres y el de avanzar en la lucha contra la desforestación. Es decir, que había 3 objetivos que de los
17, que serían posibles avanzar en ellos con voluntad política y reformas no excesivamente profundas. Luego había 9 objetivos que requerirían cambios revolucionarios, o sea, que requerirían dar la vuelta como un calcetín a lo que se está haciendo para realmente poder avanzar hacia ellos. Y luego finalmente había 5 que requerirían hacer lo contrario de lo que se está haciendo ahora. Lo contrario de lo que se está haciendo ahora. Es decir, que de alguna forma pintaban un panorama negro en el sentido de decir, bueno, está muy bien la definición, pero mientras no cambien las políticas que se están poniendo en marcha, va a ser muy difícil poder avanzar, ¿no?, en este asunto. Y luego hay un último tema que quiero llamar vuestra atención, y ya voy terminando, que es el tema de la coherencia de políticas de desarrollo. Bueno, la coherencia de políticas de desarrollo es un concepto que en los temas de la cooperación ha estado muy en boga desde el año 1990, que la OCDE empezó a trabajar sobre él. Venía a plantear la coherencia de políticas de desarrollo, venía a señalar que de alguna manera las políticas de ayuda al desarrollo estaban fracasando en muy buena medida, porque a la vez que se proporcionaban programas y proyectos de ayuda, por el otro lado se fomentaban políticas que destruían los avances en desarrollo, mediante la venta de armas para fomentar guerras que destruían los avances logrados por otro lado, mediante la prohibición de fabricación de medicamentos genéricos en la lucha contra algunas enfermedades, mediante el establecimiento de barreras a la importación de productos agrícolas de aquellos países a los cuales se exigía producir más para desarrollarse, pero luego se les prohibía vender sus productos en el exterior. En fin, la idea de bombero y pirómano, ¿no? Por un lado voy de bombero mediante programas de ayuda al desarrollo, y por otro lado voy de pirómano encendiendo fuegos por todas partes, ¿no? Entonces esa idea fue la que estuvo en la base de la noción de coherencia de políticas de desarrollo, surgida en los años 90, para plantear que el éxito de las políticas de cooperación dependería de una mayor coherencia de las políticas de desarrollo, ¿no? Luego, posteriormente, ese concepto ha ido evolucionando, no me voy a detener ahora en eso, pero claro, llegado al debate de los ODS, claro, es que es impepinable. O sea, si no hay coherencia de políticas de desarrollo, no hay posibilidad de avanzar en los ODS, porque de alguna manera no se puede trabajar por separado, porque están interrelacionados muchos de ellos, y requieren una acción concertada, intersectorial y también multiescalar, no solamente de diferentes dimensiones, sino también de diferentes escalas, ¿no? Tanto lo que se hace en la Unión Europea con lo que se hace a nivel estatal, regional, local, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna forma, es curioso que la nueva Agenda 2030 y en la Agenda de Naciones Unidas no hay mención a la coherencia de políticas de desarrollo. Hay alguna mención, ha hecho mención 2 veces el término coherencia, pero no en ese sentido que está planteado como coherencia de políticas de desarrollo. Entonces, claro, las menciones son escasísimas y no ponen la noción de coherencia al nivel que se correspondería para poder afrontar una agenda tan ambiciosa como es la de los ODS, ¿no? Lo cual llama bastante la atención. Bien, pues con esto vuelvo a las preguntas del comienzo, para que podamos, si queréis, discutir. Y yo creo que de alguna manera las preguntas del comienzo pues plantean respuestas en diferentes niveles, ¿no? Realmente los ODS y la lucha contra la pobreza plantean un nivel de debate en que evidentemente hay una nueva narrativa, hay un debate sobre si los ODS, esa nueva narrativa de lucha contra la pobreza es operativa o no es operativa, si de alguna manera pone el riesgo de menor atención a los más pobres al abrir tanto el foco de atención. Hay otro debate distinto sobre en qué medida los ODS representan un paso adelante en el debate más general sobre la estrategia de desarrollo. Hay para algunos, como el FMI, el crecimiento es la clave de todo, y hay ausencia de propuestas sobre cambios estructurales, aunque se reconoce que el modelo es inviable, lo cual es contradictorio. Por un lado está reconociendo que el modelo es inviable y por otro lado no se plantean propuestas de cambio estructural. Y finalmente, pues claro, está el tema del debate en qué medida la Agenda 2030 pues afecta al futuro de la cooperación, ¿no? Qué potencialidades y qué limitaciones tiene la nueva agenda y qué implicaciones tiene sobre la cooperación al desarrollo. Evidentemente, la cooperación al desarrollo, tal como la hemos concebido, en los objetivos, los instrumentos y los actores, pues requiere un meneo, ¿no? Los objetivos no son los mismos que aquellos para los cuales surgió la cooperación hace 50 años. Los instrumentos tampoco pueden ser los mismos, proyectos y programas de desarrollo en países del sur.
Y los actores tampoco son los mismos. Los actores tradicionales, las agencias de desarrollo, las ONGDs y los, ¿no? En fin, ahora estamos hablando de otra cosa bastante distinta. Entonces, claro, todo esto mueve los cimientos teóricos y prácticos de la cooperación al desarrollo, y esto es complicado de asimilar, de masticar, de digerir y de plantear alternativas, ¿no? Pero que duda cabe que los ODS al mismo tiempo plantean, bueno, una oportunidad para discutir, ¿no? Una oportunidad para discutir, que yo creo que el marco teórico anterior de los ODM pues lo dificultaban, ¿no? Lo dificultaban, aunque facilitaban a lo mejor una lectura muy superficial de algunas cosas, dificultaban también la comprensión de otros problemas que se han ido agravando en estos 15 años, y que de alguna forma nos sitúa, es discutible lo que voy a decir, pero nos sitúa, yo creo, en una posición peor ahora para afrontar los retos del desarrollo que la que teníamos en el año 2000. Pues nada, si queréis podemos charlar un poquito sobre estas cosas, ¿eh?